En el Perú hay periodos más o menos extensos de tiempo donde las crisis son leves y donde la economía crece a ritmos bastante elevados. Entonces, y que se repiten a lo largo de la historia. Entonces, aquí en el libro se documentan todos los periodos de 52 años donde efectivamente se han registrado. Muchas de las personas ya dicen que este ciclo no existía. Ya. Aquí está probado que efectivamente es significativo ese ciclo para explicar las series. El ciclo de expansión dura 32 años. Durante ese patrón normalmente tú vas a notar una fuerte mejoría de la economía peruana, ¿ya? El gran problema es que las tasas de crecimiento en esos periodos de 32 años son bastante fuertes en todas las épocas históricas, tan fuertes que son comparables a las tasas de crecimiento de varios países europeos, incluso en el siglo XIX, y son comparables por 32 años. El gran problema es que después de ese periodo de expansión, ya, que hace creer al gobierno que tiene un horizonte de corto plazo, de que ha solucionado el problema del desarrollo, viene una crisis, y que más que crisis es una depresión. Una de las sugerencias centrales del libro es distinguir entre lo que podemos llamar crisis y lo que es depresiones. Lo importante para el Perú no son las crisis, porque eso no es una característica típica del Perú. Una crisis es una desaceleración económica o una caída leve del periodo de ingreso per cápita. Lo importante en el Perú son lo que podemos llamar depresiones, que son periodos de largo plazo que duran entre 15 y 20 años donde el ingreso per cápita desciende. ¿Ya? ¿Por qué son importantes estas depresiones? Porque estas depresiones, estos periodos largos, no se observan en los países europeos. Y estos periodos largos de depresión son precisamente las responsables del descenso en el producto, del retraso económico que tenemos. Esta desaceleración que hay ahora es el primer componente de alarma. Si se reacciona como siempre, vamos directos a la recesión, a una gran crisis prolongada. Yo creo que la economía se va a recuperar hasta el 2018. Esta no es la depresión que habíamos anunciado. Los problemas van a experimentarse después porque las políticas de diversificación productiva todavía no tienen ningún impacto, no se ha ejecutado. El gobierno dice que está diversificando, la otra cosa es diversificarlo de verdad. Probablemente la elección más importante que vamos a hacer es la de ahora, porque ese gobierno es el que va a tener que administrar más fuertes problemas, es el que va a tener que impedir esa depresión. Pero ahorita no es muy esperanzador lo que hay el gobierno. O sea, hay un conjunto de proyectos de inversión pública que nadie entiende la lógica de esa cosa, no nos van a sacar de la recesión. En la época de la colonia, el Perú exportaba monedas, ¿ya?, que eran necesarias para el comercio internacional. Entonces, estábamos ligados, y en esa época el comercio internacional era la época más dinámica. En el siglo XIX exportábamos guano, que era un fertilizante necesario para la agricultura europea, ¿ya?, y necesario para el proceso de industrialización europea, un producto de alta demanda. En el siglo XX comenzamos siendo un exportador diversificado y luego nos transformamos básicamente en un exportador de metales no ferrosos, de cobre, que son también productos ligados a la economía mundial. Entonces, normalmente los términos de intercambio, los precios internacionales de estos productos también hacen ciclos, ¿ya?, periodos donde se detienen, las cotizaciones caen, suben. Eso es un primer gatillador. Ahora, el problema no es tan simple, no hay una sincronía perfecta entre los ciclos de exportación y los crecimientos, pero estos ciclos afectan al Estado y lo impulsan a gastar o a reducir el gasto, porque nuestro Estado no capta tributos en forma uniforme en toda la economía, sino capta productos en estos productos de exportación, que son los más móviles, son los sectores más modernos de la economía, y por lo tanto cuando crece sube mucho la productividad.
¿ya? El gran problema se sucede que este es un crecimiento que depende íntimamente de la economía mundial. Cuando se cambian, se modifican los ciclos de largo plazo de la economía peruana, el crecimiento se puede parar, independiente de la política. Fíjate que ni siquiera en la época colonial la minería era la actividad más importante. Ya, primero porque la gente se olvida que una cosa es el Perú y otra cosa es Bolivia. Ya, en la época colonial la minería estaba concentrada en Bolivia. Y lo que hacía el Perú era en realidad abastecer de alimentos y de productos manufacturados a Bolivia. Entonces la economía colonial era notoriamente más diversificada que lo que creemos. No es una economía estrictamente apoyada en la minería. El sector más importante era la agricultura, el sector agropecuario, una vez que tomó. La minería tenía cierta importancia desde el punto de vista de ingresos del Estado. Ya, pero no necesariamente aportaba todos los ingresos, eso va variando en el tiempo. Por ejemplo, a principios del siglo XX, ya en historia más reciente, después de la guerra con Chile, la minería ni siquiera era la exportación más importante. Las primeras exportaciones del Perú, después de la guerra con Chile, por lo menos hasta 1930, eran actividades agroindustriales. Las exportaciones de metales, si entiendes por minería eso, una cosa reciente. Eso no es a partir de 1950 que comienza esa nueva tendencia, menos de 50 años. Y ni siquiera en 1950 eran las principales exportaciones, solamente era el 30% de las exportaciones. O sea, solamente con las nuevas minas que se hacen en el 70, el 80, eso pasa a ser el 80. En Perú, en su estructura de la producción, la minería es una actividad importante, pero no es la actividad más importante. Si uno descompone cuando se debe a la minería y cuando se debe a las otras actividades, uno llega a la conclusión de que la base del crecimiento de largo plazo, no de corto plazo, son básicamente las otras actividades. O sea, digamos, la demografía y todo el sector, todas las actividades ligadas a la demografía, que son construcción de caminos, construcción de casas, son de lejos más importantes en términos de desempeño de largo plazo que la minería.